Ya lo tenemos con nosotros. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, pues la verdad que muy bien, aquí con este clima maravilloso que se oye. Estábamos hablando que ahora hay que venir a la radio peinadito, perfumado, vestidito, porque sales en la tele. Hay que venir emperchado, es lo que se dice. No es como antes, que uno venía en choras y cualquier verdad, cosa. ¿eh? No, uno tiene que irse a la peluquería el día antes. Sí, ya no le echan imaginación, ahora te ven. Bueno, no sé por dónde empezar, pero lo que sí te quiero decir al principio es que muchas gracias por venir, porque para mí hoy es un día muy especial, porque te admiro y te quiero mucho, amigo. De Para verdad. mí exactamente igual, además me he encontrado aquí con el Marco, que hacía un montón de años que no lo veía, y a ti, que también, que hacía mucho que no coincidíamos, Sí. y sabes que el amor y la admiración es mutua. Y me ha encantado porque venir de Las Palmas hasta vecindario, alegando contigo en el coche, apretado ahí, porque claro, tienes un coche lleno, la parte de atrás con cosas de niña. Me tenías empotrado ahí, pero bien, la verdad que ha sido. Con razón no alegabas mucho por eso. No tenía aire en los pulmones. Me tenía asfixiado. Oye, amigo, por empezar por lo último, ahora mismo acabas de terminar Sadakadula y empieza un nuevo año y con eso me imagino que un nuevo reto. Sí, claro, muy contentos porque este año hacíamos el 30 aniversario, que son años, son años. Unos cuantos. Y la verdad que muy contentos porque la gente respondió, fue como todos estos 30 años, llenó el teatro, se lo pasó muy bien, fue un fiestón. Y ahora, bueno, intentando ver si podemos venir a vecindario, por ejemplo. Como el espectáculo es una especie de revival de estos 30 años. Pues, Vale. O sea, intentando rodarlo durante el año. sí, porque el 30 cumpleaños dura hasta diciembre del año que viene. Hay que aprovechar el tirón. No, pues está bien, porque como acabas de decir, al final es como una especie de recuerdo de todos estos años. Grandes éxitos. Y la verdad que muy contentos por hacerlo, como siempre. Bueno, pues Y- aquí nos y la escuchan respuesta. los 3 municipios del sureste que traigan A para ver. abajo Salacadura. Claro. Y nada, después eso, esperando el 26, que venga mejor que el 25, que tiene una mejor rima, el 26. Y contento. Bueno, justo ahora me acaba de mandar mi repre un rollo de cancerido cosas, o sea que vamos Vamos bien, vamos encaminados de momento. Luisfer, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo te encontraste con este mundo de la farándula y decir, quiero ser actor? ¿Eso se encuentra, se nace o tú siempre quisiste serlo? ¿O la No. pollería de aquel tiempo dijo, vamos a hacer? Yo siempre he sido inquieto, desinquieto, como decía mi abuela. Sí. Y siempre me ha gustado pues un poco el relajo y tal, pero no tenía para nada de pequeño la idea ni de ese de mamá quiero ser artista ni nada de eso. Me lo encontré cuando ya en el instituto empezaban las cosas, las galas de fin de curso, los rollos que siempre me llamaban la atención y me metía por ahí. Hasta que llegó un profesor, Pablo Frade, al que siempre le estaré agradecido porque me descubrió lo que era el teatro que yo no conocía ni tenía ningún interés. Y bueno, se montó un grupo de teatro, me metí, empezamos a hacer cosas y me atrapó el gusanillo, el venenillo de esto y empecé entonces a indagar y a estudiar y a meterme a hacer cosas y hasta ahora. Es que me quedé parado cuando nombraste a alguien, a una persona, y dices, joder, que la educación de antes tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, los que somos TGV, pero si había un profesor avispado, te podía encaminar prácticamente tu vida, ¿eh? Sí, yo creo que la enseñanza tiene que ver mucho con eso, en encontrar gente que sea capaz de abrirte ventanas y de hacerte descubrir las cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar en un instituto, que era el Instituto de Tafira, que en aquella época llamaban institutos pilotos, que tenía una doble vuelta, porque eran institutos donde habían profesores y profesoras que probaban sistemas de estudio. Entonces tú eras como una especie de conejillo de indias que a veces iba para bien y otras veces iba para mal. ¿En serio? Pero cuando iba para bien encontraba gente muy dinámica, con otra mentalidad, Sí, era señor. bastante progresista el rollo, la Sí. gente era más abierta. Y bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme con varios profesores, en este caso con Pablo Frade, que fue capaz de movilizar el instituto, de darle una vuelta y interesar a mucha gente. De ese instituto, de hecho, hay mucha gente que ha destacado en muchas áreas, en escritores, periodistas, que los motivó a partir de ahí, ¿no? Y para mí eso fue una suerte. Y luego lo que es el camino, para no decir tampoco carrera,
al principio no estaba la escuela ni nada, era un poco altruista la historia, o buscarte un poco la vida. Sí, claro, no había ni se pretendía, era como decir quiero ser actor en Canarias, era igual que decir tienes que emigrar, ¿no? Entonces, bueno, en esa época se generó, estaba el Centro Insular de Cultura, que fue una institución que se formalizó del Cabildo en aquella época y de alguna manera aglutinó a todos los desinquietos de la isla que coincidimos allí, de todas las áreas, ¿no? Bailarines, escritores, gente de cine, actores, pues un poco de todo, artistas, plásticos, de todo. Y de ahí fue surgiendo un poco la sinergia de la gente que decía, bueno, nos agrupamos, empezamos a trabajar, a recorrer plazas y pueblos, y la gente decía, ¿qué hace esta gente aquí? Sí. Y empezar un poco a equivocarte, a hacer las cosas muy mal al principio, hasta que vas un poco a base de cachetones, vas aprendiendo. Sí. Y bueno, fue una manera de reivindicar el hecho de ser artista en una tierra tan lejana, sí, que te obligaba a tener que abandonarla, ¿no? Para desarrollar tu inquietud. Y bueno, de ahí yo creo que surge lo que a nivel teatro, por ejemplo, lo que empezó a ser lo que es la profesión, sí, de las diferentes compañías que se iban montando y tal y cual. Y después ahora, hace poco, pues empezó la cuestión del cine, con lo cual ya refuerza la teoría de que puedes vivir aquí, ser actor y desarrollar tu vida en esta isla maravillosa, en esta tierra, ¿no? Pero sí, por seguir con el hilo, ¿hubo un momento, una etapa en la que tuviste que salir o no? Me refiero a... Salir, porque salir es importante, ¿no? Yo siempre he dicho que, de una frase de Cabrera Infante, que el escritor cubano, que él lo decía por otras cuestiones, que era la política, sí, y tal, pero yo la asumí a mi vida, que es lo mejor de la isla es el avión, ¿no? Porque yo creo que el canario tiene que salir de vez en cuando para volver. Y nosotros somos como la marea, ¿no? Entonces, cuando uno está aquí, hay momentos en los que se bloquea, se harta del cierre, sale fuera, se cansa de estar fuera, y cuando vuelve dice, no, es que bonito es esto, ¿no? Y vuelves y ¿no? Le empiezas a buscar otros valores. Y creo que yo salía fuera a Madrid, yo estuve mucho tiempo viviendo entre Madrid y Canarias, porque creo que es importante salir, viajar, eso siempre te nutre, te hace ver las cosas de otra manera y un poco crecer, que es el camino, ¿no? Sí, me imagino que te enriquece culturalmente también ver otras opciones que hay, que a lo mejor en la isla sí, también no las encuentras o no las ves. Claro, también porque hay otras posibilidades, hay otras opciones, tienes más competencia, pero a la vez tienes más ofertas de poder probar, y equivocarte aquí o equivocarte en Madrid siempre tiene su valor, tiene su valor de crecimiento. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Qué crees, Luis, que aporta esta nueva corriente de producción de cine en las islas? Evidentemente es una industria en auge aquí. ¿Qué puede aportar al actor local, a la actriz local, a los profesionales locales de todo ámbito? Estamos hablando de sonido, iluminación, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que es una gran oportunidad de refrendar esto que hablaba, ¿no? De que antes el teatro era la base de los actores, te cerrabas en el teatro porque hacer cine era una utopía totalmente desde aquí, ¿no? Entonces el cine lo que aporta es otra manera de poder establecerte, de poder estabilizarte y de poder crecer, ¿no? Yo creo que el cine en sí es una industria que deja muchos ingresos general a la isla, o sea, de todo, desde los servicios, los contratos, las comidas, las estancias, todo esto que mueve, y está potenciando pues eso, que ya empieza a haber una estructura de industria que en todos los aspectos, como tú dices, tanto técnico como artístico, y que la gente pueda decir, oye, pues tengo una rama más por la cual me puedo anclar a decir, oye, desde aquí puedo llegar a cualquier lado, ¿no? Y el cine lo que tiene es que la proyección es internacional, porque tú haces cualquier cosa y no sabes nunca dónde va. El teatro sí que tiene una cosa más local, más directa, porque la gente que te ve tiene que estar en el mismo sitio que tú. Entonces yo creo que esto nos permite crecer mucho como industria, como artistas, ¿no? Hablando de crecer o evolucionar, etcétera, etcétera, después de una trayectoria como la tuya, extensa, diversa, ¿qué te motiva, Luis? ¿O qué supone para ti un reto interpretativo? ¿Los tienes que buscar? ¿O crees que todavía te queda por delante algunos retos ilusionantes o los tienes que provocar? Hay de todo, ¿no? Hay una parte que tienes que
que provocar, que tiene que buscar también por la misma idea de lo que me estaba preguntando antes Florido, de que aquí no había nada, pues tú tenías que aprender a hacerte todo, ¿no? Entonces eso hizo que también los actores de antaño, ¿no? De mi quinta, aparte de ser actor, tenías que producir, tenías que escribir, tenías que tener esa idea que yo creo que es fundamental para que un actor no se quede esperando en su casa, que lo llamen. Y después, por el otro lado, por lo que tú me estás preguntando ahora, creo que el mejor trabajo o el trabajo más interesante de tu vida es el próximo que está por caer, ¿no? Y yo creo que ese reto siempre está, ¿no? Yo creo en el nervio, como decía Fernando Fernández Gómez, que ese nervio cuando se pierda ya deberías dejarlo y buscar hacer otra cosa. Yo creo que esa ilusión por seguir haciendo, por seguir investigando y por seguir, en mi caso, creando personajes, diferentes vidas y meterte en esa historia para poder contar historias interesantes, creo que es el reto, ¿no? Y seguir, pues eso, hasta que la muerte nos separe. ¿Consideras que es más fácil o a lo mejor hay más herramientas hoy en día que antes? ¿O quizás es igual de difícil para cualquier actor o actriz que se enfrente a este oficio? Hombre, yo en eso... Lo digo un poco por las redes y todo eso, que quizás ha facilitado o no la labor. Yo creo que alguien de mi época diría que ahora es más fácil, pero yo creo que alguien de esta época dice que es más difícil. Buena contesta, es cierto, es cierto. Creo, ¿no? Creo que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, no comulga mucho conmigo. Pero sí creo que es distinto, o sea, es completamente diferente. Ahora existen las redes, entonces ahora aparte de ser actor tienes que ser creador de contenido. Sí. Y entonces un poco la vida va como demasiado rápido y nos exige hacer cosas que realmente no tienen que ver con la actividad real nuestra, ¿no? Tienes como que promocionarte en redes. Antes hacías un cartel y con eso ibas, ¿no? Entonces sí, ahora tienes que estar ahí todos los días y dedicarle un tiempo a estar presente. Pero bueno, yo como soy un poco de los analógicos, creo que al final lo que te consolida es tu trabajo y tu compromiso con lo que haces y que seas un buen profesional y yo creo que eso es lo que al final sigue siendo el reto y para la gente nueva sigue siendo lo mismo, porque al final compite todo el mundo en el mismo escenario y están todos pues buscando su camino, ¿no? En el arte interpretativo, el de la comedia, me parece a mí especialmente difícil, me parece, ¿no? Como espectador y como... ¿Qué tipo de humor te gusta? ¿Qué tipo de humor te gusta hacer? ¿Qué tipo de humor te gusta ver o disfrutar? A mí me gusta el humor que me sorprende, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? Me gusta el humor, digamos, no el inteligente, pero no por el hecho de que sea pomposo, sino no me gusta lo vulgar, lo rechazo bastante. Y me gusta gente que sea capaz de originar nuevas maneras de producirme risa, ¿no? Creo que la comedia es lo más complicado de hacer. Creo que incluso el humor dentro de lo que son los idiomas, cuando uno dice sé hablar inglés, pero te ríes en inglés, pues eso es lo complicado. Creo que es lo que más nos diferencia entre civilizaciones, que tenemos puntos en comunes, pero hay cosas que son de cada sitio. Y creo en eso, creo en que el humor primero tiene un punto de revolucionario, ¿no? Es decir, nos hace abrir la cabeza hacia otras maneras de ver la sociedad en la que vivimos y reírnos de nosotros mismos. Creo que es la mejor terapia que tenemos en esta sociedad para cambiarla mejor. Nos reímos poco los canarios de nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿no? Hemos tenido siempre como ese... Sí. Porque yo veo programas, por ejemplo, en la ETV, en la televisión vasca, Vaya Semanita, cómo ellos hacen humor de su propia gente, de su propia idiosincrasia. Aquí parece que nos cuesta todavía un poquillo más, no digo que todos, pero todavía hay como cierta... Sí, eso no... Esta vergüenza, ¿no? A reírse de uno mismo, ¿no? Sí, y nos cuesta reírnos de nosotros. Aquí somos más fácil que... La envidia se da más que el reírnos de nosotros mismos, y creo que lo bueno que tiene reírse de uno mismo es que eres capaz de amplificar tu identidad, ¿no? Y decir, bueno, somos para lo bueno y para lo malo, tenemos nuestro punto de vista, y reírse de nuestras propias cosas que son en el fondo absurdas no molesta a nadie. Lo que pasa es que somos un poco... Yo creo que estamos acostumbrados a estar tan apartados de las cosas
que encima si alguien dice algo malo de lo nuestro sale todo el mundo. Sí. Somos como una tribu para eso, pero después somos una tribu para lo otro. Para lo negativo también somos bastante dados a eso. Esa lacadula que viste nacer y crecer, siempre he considerado, y antes hablamos cuando nos conocimos, que no me acordaba, pero sí recuerdo la oportunidad que me diste y siempre pienso que en tu camino ha estado la generosidad muy cerquita de ti, porque has sido generoso con un montón de actores y actrices que ven Salacadula como un escaparate y tú has abierto siempre la mano a que entren y prueben. Sí, yo me gusta mucho mi manera de trabajar, primero mezclar las disciplinas, me gusta mucho trabajar con músicos, con artistas plásticos, con diferentes cuestiones y después creo que igual que a mí me dieron la oportunidad cuando no era nadie a hacer cosas y a llegar a sitios donde yo no hubiera llegado por mí mismo, creo en el talento nuevo, creo que la frescura hay que apoyarla cuando hay gente que vale la pena y me gusta apostar. De hecho, nosotros cada año siempre intentamos encontrar y cada cierto tiempo con Salacadula hacemos casting de nuevos talentos y de ahí, por ejemplo, de la última formación que tengo en Salacadula, fue de un casting de hace 4 o 5 años y de ahí salen talentos como Paula Ojeda o José Oliva, que de Agüime, por cierto. Y que es un gran talento y claro, ver esa gente que está ahí y no darle la oportunidad me parecería mezquino y egoísta. Yo creo que en esta profesión se da mucho el hecho de la competencia, como yo no ayudo a alguien porque después me quita el camino, yo creo que entre más te rodees de talento genuino, más crecen los proyectos y más crece mi propio trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si esta pregunta te hará pensar para dar una respuesta, pero hay trabajos que te han sido difícil de hacer, no sé si por el personaje que tenías que representar o porque tuviste que primero interiorizarlo de una manera especial, que se te venga a la mente ahora, no que estés un rato pensando, pero digas, pues mira, se me viene a la mente no sé. Sí, bueno, siempre hay trabajos que se te atraviesan, ¿no? O sea, sí, ¿no? Hay algunos es que hay algunos personajes que te surgen, que son como de una manera natural, entras en ellos porque tienen igual conexiones contigo que son. Pero a mí los que me gustan precisamente son los que están alejados de mí. Lo que no tiene nada que ver contigo. Me obliga, ¿no? El último gran personaje que me tocó hacer, que fue con Una Hora Menos Producciones, con Mario Vega, que me llamó para Protocolo del Quebranto, que es una obra muy, muy densa, muy dura y muy necesaria de contar, que hablaba del abuso de poder, de las guerras y un poco de lo que está pasando en este mundo ahora mismo. Y tuve que hacer un personaje que se aleja completamente de mí, o por lo menos eso espero, y que era de una crudeza y de un dolor emocional muy grande, que gracias a Dios yo todavía no he sufrido. Y sí que cuesta llegar, pero también es muy grato cuando llegas y lo consigues. El esfuerzo ese del trabajo, de los ensayos, el ensayo-horror, que es un poco la base de nuestro trabajo, llegar a conciliar con lo que se está buscando es muy grato. Y con este personaje que se llamaba Kresk, que era un malvado, pero que cada uno tiene sus razones para ser, ¿no? Entonces me pareció muy interesante eso. Oye, una cosa más y me voy, ya te dejo ya con Luis Fer para que tú termines con la entrevista, porque es un caramelo para entrevistar. Luis Fer, yo lo llevo un poco más a mi terreno. Tu voz no pasa desapercibida, has hecho varios trabajos también en los que has prestado esa voz y has puesto esa voz en el doblaje. Me parece que todavía sí que andamos un poquito en pañales, ¿no? En la tierra. Todavía tenemos dificultad por el acento en ese sentido. Hombre, esa es mi gran lucha, ¿no? Yo creo que nuestro acento es maravilloso. Creo que Canarias tiene un problema a veces con lo del acento, porque se confunde lo canario con lo folclórico y eso nos ha hecho mucho daño, porque todo el mundo piensa que hablamos mal, porque el costumbrismo es una manera de hablar del canario, no es la única. Entonces hay veces que no se distingue eso bien, ¿no? De todas formas, gracias al tiempo y a Dios en el que crean, ¿eh? Yo prefiero creer en el tiempo, que esto es una realidad. Y sí que cada vez se exige menos o se mezcla más en el audiovisual, sobre todo el tema del acento, pero también creo que hay un complejo del propio canario, que yo llamo Fernando Guanartenismo, que tiene que ver con que todo lo de fuera es mejor. Entonces el vosotros es mejor que el ustedes y se cambian palabras por
simplemente por el hecho de que parece que está mejor dicho, y ese es un gran error, porque yo creo que cada uno puede hablar como quiera, pero no desde el punto de vista de que ahora hablo mejor porque digo vosotros estáis en vez de ustedes están, ¿no? Y yo creo que eso es un mal endémico que sufrimos en esta tierra y que poco a poco se va venciendo. Yo en mi trayectoria siempre que es bonito trabajar mis idiomas, yo soy actor y me gustaría hacer cualquier tipo de personaje, cualquier tipo de idioma y de acento, me encantaría. Pero el defender cuando a uno lo llaman a un trabajo y decir de primera, yo hago los castings en Canarios, porque es de donde mejor sé actuar, de donde mejor sé sentir y donde mejor me siento, ¿no? Y creo que eso es común a todos. Se tiene que cambiar cuando es necesario, sí, pero si no es necesario, hay que abogar por nuestro acento, que es precioso, maravilloso y lleno de historia, ¿no? Escuchándote ahora esta respuesta, me imagino que hay trabajos que has hecho teatrales, incluso producidos por ti, que probablemente han llegado a la península y no ha pasado nada, ¿no, Luis? Me refiero, tranquilamente lo han escuchado, tranquilamente lo han entendido. Sí, bueno, de hecho, en esto que te dije, ¿no? Con Protocolo del Quebranto, estuvimos en Madrid hace 2 años ahora, haciendo temporada. Estuvimos casi un mes allí en la sala Fernando Fernán Gómez. Y mucha gente nos decía, pero van a modificar el hecho de tal porque somos canarios. Y entonces, al final te das cuenta que el público va a ver una obra y si o te gusta o no te gusta, te llega o no te llega. Sí, señor. Pero nadie nos dijo en ningún momento el acento ni nada. El acento que tienes va con la historia. Yo creo que tiene que ver con la naturalidad, con lo que uno se expresa. Y yo creo que Canarias hay muchos niveles culturales y hay muchas maneras de hablar y no hay por qué tener una concepción de que somos inferiores, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a Canarias todavía le queda por madurar, y es decir, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos como somos y somos de verdad, somos reales. Somos también una tierra de mestizaje, y hace algún tiempo te vi recorriendo Sudamérica. Sí. Me imagino, yo nunca he estado, pero me imagino que es un regalo trabajar allí. Es un regalo en cualquier lado, ¿vale? Pero sí, digo, por trabajar es una bendición, es una bendición. Pero no, lo que tiene mi experiencia, yo he tenido la suerte por trabajo de ir varias veces a diferentes partes de Latinoamérica, y yo ahí me siento en casa, me siento a veces más en casa allí que muchas veces en territorio peninsular, ¿no? Donde a veces nuestra diferencia es más clara. Sí, sí, yo en todos lados que he estado, y he estado en bastantes países, siempre hay algo que yo siento, y es que la gente, cuando digo que soy español, no se lo creen, ¿no? Porque claro, están acostumbrados al y nosotros hablamos como ellos. Entonces, en cada sitio que he estado siempre hay alguien que me ha dicho de qué parte del país soy. Con lo cual me llega a pensar que evidentemente Canarias es mestizaje, Canarias es África, es América, es Europa, y nuestra manera de ser es más entendible quizás en Latinoamérica que en la propia península, desgraciadamente, ¿no? Cada vez nos conocen más o están más acostumbrados al acento, también por las propias redes, porque ya el canario, además el canario es muy creador, entonces está lleno de canarios en las redes, y eso hace que el acento ya no sea un rollo de muyallo, muyaya, sino que ya empiezan a distinguirlo entre otras cosas. No somos ya argentinos o colombianos, somos canarios, y eso nos identifica y nos sitúa en el mapa del mundo. Conociéndote, que has tocado quizás muchísimas disciplinas, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el teatro, con el cine o con esa que va quedando vieja televisión? Para mí el teatro es mi alma mater, ¿no? Yo creo que en el teatro uno es capaz de lo que está sintiendo de verdad, ocurre en ese momento y no trasciende más que eso, ¿no? Y para mí el hecho teatral, el punto en el que cuando tú haces una obra de teatro, los que están son los que están, el público que está ese día en ese teatro, y nunca termina de ser igual, la experiencia me refiero, ¿no? La obra puede ser lo mismo, pero la intención, la emoción que surge es distinta en cada sitio, dependiendo de las personas, de cada lugar. Y para mí el teatro es la base. Lo que pasa que yo creo que siendo lo mismo son diferentes palos, en el sentido de que el cine te permite trabajar
con otro tipo de referentes puedes hacer otro tipo de trabajo, puedes arriesgarte más a hacer más cosas, te vienen diferentes, como más variedad de personajes, porque tal. Y tiene una cosa buena que es que el modo de trabajar es diferente, siendo lo mismo. Y tal, yo la televisión es lo que menos me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Me parece más falsa todo lo que hay Siempre en televisión. Siempre digo que donde los aplausos te los regalen no vale. Claro. Lo que tiene el cine, igual que el teatro, es que no hay un regidor que levanta la mano y dice al público que aplaude. Y entonces sí que la tele tiene una connotación que sí me gusta, que es el rollo directo que tiene y tal, pero sí creo que hay demasiada falsedad en todo lo que se plantea y creo que se puede hacer una tele más auténtica si se quisieran. No nos vamos a adentrar ahí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis, para ir terminando, que si no se nos va el programa aquí alegando, es un regalo. Es un regalo estar contigo. Te voy a hacer 2 preguntas que se las hago a todo el mundo. Sí. No tiene nada que ver con las perras ni nada de eso. La primera, yo sé la respuesta, pues... No, las perras es lo que pactamos, ¿no? De eso no me vayas a decir ahora que no. Ahora me vas a decir ahora que no. ¿Jugaste al boliche? Bueno, claro. ¿Cómo era aquello? El Pigua. Sí, eso era una maravilla. Al media, cuarta y pata. Sí, señor. O sea, el boliche... Yo creo que los juegos de antes, que eran de tener que ver gente con la que estar con gente... Compartir en el mismo sitio, con el mismo frío, el mismo calor. Sí, señor. Nos daba una manera de ser diferente, ¿no? Y el hurgar en la tierra para hacer un agujero y coger un boliche y estar persiguiendo al otro por la tierra... Tiene algo que te conecta con la naturaleza, con muchas cosas, con el aire. Y eso sí creo que sería más necesario. Yo creo que ahora deberían hacerse cursos de juegos tradicionales porque creo que los niños de ahora les sorprendería lo maravilloso que es jugar al boliche o jugar al cogido o al escondite. Me acuerdo que a veces te escondías tan bien que tenías que levantar la mano para que te vieran. Estoy aquí, no se vayan sin mí. Y creo que esa unión hacía que se crearan más relaciones empáticas entre el ser humano, ¿no? Ahora estamos demasiado empantallados. Y la última, si una tarde de estas tranquilas en las que Luisfer sale a dar un paseo, se encuentra con el Luisfer niño que corría por aquellas medianías con un montón de ilusiones, ¿qué le dirías mirándole a los ojos? Pues que sigue siendo el mismo, en el fondo, ¿no? Yo tengo la sensación de que internamente, evidentemente he madurado, porque la vida te va dando cogotazos hasta que vas enderezándote, pero la esencia mía de pequeño sigue siendo la misma, ¿no? Yo de niño me acuerdo que en casa de mi abuela subía a la azotea y miraba el cielo y veía las estrellas cuando se veían más las estrellas antes. ¿Verdad? Y para mí las estrellas, el cielo sonaba, tenía sonido y sonaba cric, 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 como las estrellas, el brillo de las estrellas. Más tarde me di cuenta que el cric, cric eran grillos, pero yo fantaseaba con mirar el cielo y me podía pegar horas en la terraza mirando hacia eso y viendo cómo se apagaban y cómo coincidía el apagar y encender de las estrellas con ese sonido, y me daba la impresión de que el cielo tenía una sinfonía que me contaba cosas. Y ahora mismo, cuando veo el cielo estrellado, sigo oyendo a las estrellas sonar cric cric, y eso creo que tiene que ver con un creo que sí, que creo yo que cric cric significa creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, cric cric cric. Gracias, Luis, por creer en ese niño, por no haberle soltado la mano nunca, por tu generosidad, por tu amistad y por siempre que nos miramos a los ojos. Encuentro ahí un montón de cosas lindas que nunca, nunca, nunca han dejado de ser lindas. Gracias, amigo. Gracias a ti, Florido, gracias a ti. Ya te dije antes, nos conocíamos de hace tiempo. No vamos a decir dónde, pero siempre que te veo me entra un gran sentimiento de fraternidad y de cariño. Y te agradezco mucho que me hayas llamado para venir contigo y estoy disfrutando como un enano. Gracias, amigo. Gracias.